Amén. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cuántos? A eso es lo que quería escuchar. ¿Cuántos están en plenitud de vida? Amén. Gloria al Señor. Cuando decimos que estamos en plenitud de vida es que estamos sobre bendecidos, amén, de tener a Cristo en nuestros corazones. El hecho de que tengamos a Cristo lo tenemos todo. Así es que a Él sea toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a esperar que Sammy venga. Quiero hacerles una pregunta a todos los que están casados, a los que ya tienen tiempo de casados. ¿Cuántos de ustedes se parecen a su cónyuge? En algunas áreas. ¿O en todo? Yo creo que en muchas áreas nos parecemos, ¿verdad? De tanto estar conviviendo y conviviendo con esa persona todos los días, las 24 horas al día. Hay muchas cosas que llegamos a ser iguales a nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero compartirles un tema que es sumamente importante para nosotros como seguidores de Cristo. No sé si, bueno, ahorita va a aparecer en la pantalla, pero el tema que yo quiero compartir con ustedes, la importancia que tiene que seamos imitadores de Cristo. Today's message is going to be imitators of Christ, becoming imitators of Christ. Durante todas estas semanas, todo el mes de febrero, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. We've been studying the book of Acts these past few weeks. Y nosotros miramos todo el cambio, todo lo que los discípulos hicieron mientras que ellos recibían el Espíritu Santo. And we've seen what the disciples, apostles did as they were receiving the Holy Spirit. Cómo sus vidas cambiaron, fueron transformadas. How their lives were changed. Y cómo ellos se levantaron a compartir las buenas nuevas de salvación. And how they got up every day to preach the gospel. Y que no hubo persecución, no hubo nada que los detuviera de compartir las buenas nuevas de salvación. And that no persecution stopped them from continuing to spread the gospel. Con eso en mente, yo quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 11, 25 al 26. With that in mind, I want to read Acts 11:25 through 26. Y dice así la palabra del Señor. Dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ponga atención en la última parte. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Verse 25, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Verse 26, and when he saw him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Aquí miramos en el capítulo 11 que por primera vez se les llamaron cristianos a todos los seguidores de Cristo. This right here is a key highlight of the early church days where they were first called Christians. ¿Por qué se les llamaron cristianos? Piense. Why were they called Christians? ¿Por qué les decían cristianos? Where did that name come from? Porque ellos eran una copia de Cristo. Because they were a copy of Christ. ¿Por qué les llamaron cristianos? Diga. Porque eran una copia de Cristo. Because they were a copy of Christ. Porque se portaban como Cristo. Because they acted like Christ. Hacían todo como Cristo. And they did everything as Christ. Eran hombres y mujeres apasionadas por Jesús. There were men and women passionate for Jesus. Y estaban convencidos de llevar las buenas nuevas de salvación a pesar de la persecución que ellos tuvieron que enfrentar. And they were convinced that it was worth sharing the gospel even through persecution. Ellos estaban firmes en hacer la voluntad de Dios. They were strong-willed in doing the word of God, the will of ¿Por qué? God. Porque estaban siguiendo a Cristo. Because they were following Christ. Así como Cristo estaba convencido de hacer la voluntad del Padre,
Just as Christ was convinced of doing the will of God, Ellos de la misma manera estaban convencidos de seguir el mandato de Cristo. in a similar way, they too were inspired and motivated to follow the will of God. Por eso se les llamaba cristianos. That's why they were given that name of Christians. Porque ellos estaban determinados Because they were determined aún a dar su vida para llevar las buenas nuevas de salvación. to give up their own lives to preach this gospel. Piense todo lo que los discípulos hicieron. Think of all that the disciples did. Todo lo que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. Everything that we've been studying through the book of Acts. Miramos a Esteban que dio su vida por testificar, por estar firme, convencido de quién era Cristo. We see Stephen become the first martyr, convinced of his testimony of the gospel. ¿Somos nosotros una copia de Cristo? Are we a copy of Christ? Si nosotros decimos que somos discípulos, seguidores de Cristo, If we say we're disciples of Christ, tenemos que ser como Cristo. then we must act like Christ. Si decimos que somos cristianos, If we say we are Christian, tenemos que actuar como Cristo. we must act like Christ. ¿Cuántos aquí son cristianos? How many here are Christians? ¿Cuántos han nacido de nuevo? How many have been born again? Ok, entonces tenemos que vivir como Cristo. Then we should live like Christ. ¿La gente puede ver en nosotros a Cristo Can people see Christ in us sin que nosotros les digamos que somos cristianos? without having to tell them first of all that you're Christian? Allí en su trabajo la gente le ha dicho, oye, tú eres diferente. Have people come up to you and ask you, hey, you're pretty different. Why is Yo that? creo que tú eres cristiano I think you may be Christian porque te comportas diferentes a los demás. because you act different than others. ¿La gente dice eso de nosotros? Do people say that of you? Piense, ¿qué es lo que la gente está viendo en tu vida? So consider, what are people seeing in your life? ¿La gente está viendo a Cristo por nuestra manera de vivir? Are they able to see Christ in the way you're living? Allí donde estamos en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, ¿estamos siguiendo a Cristo? They're at work or wherever you may be. Todos nosotros somos responsables de representar a Cristo. We are all responsible of representing Christ. Somos llamados a ser una copia de Cristo. We're called to be a copy of Christ. Dios nos llama a ser imitadores de Él. He calls us to be imitators is the word he uses. Los discípulos eran una copia de Cristo. And that's what the disciples were. Por eso les dijeron cristianos. And that's why they were given that name. Porque eran exactamente como Cristo. Because they were exactly like Christ. El poder del Espíritu Santo había transformado sus vidas de una manera gloriosa. The work of the Holy Spirit was obvious in their lives and changing their lives completely. ¿Nosotros estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos? Are we too being transformed as Christ wants us to be? ¿La gente está viendo a Cristo en nosotros? Can people see Christ in us? En nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar. In our attitude, the way we speak. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios 11:1. This is what the Word of God says in 1 Corinthians 11:1. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. He says, imitate me as I imitate Christ. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? What is God's calling for ¿Cuál es us el llamado de Dios para tu vida en esta mañana? in your life personally? Sed como Cristo. To be like Christ. Imitar a Cristo. Pablo decía, véanme a mí y imíteme, Paul had that confidence. You can imitate me as I imitate Christ. porque yo estoy imitando a Cristo. Because he was sure that he was imitating Christ. Y en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. And in Philippians 3:17 it says, join together in following my example, brothers and sisters, just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. So aquí el apóstol Pablo
nos está diciendo, vean mi ejemplo, sigan mi ejemplo y de todos los demás que estamos siguiendo el mismo ejemplo de Cristo. So here Paul writes to this church saying, follow my example and follow those who are living as examples of Christ. Si los discípulos vivieron una vida igual a Cristo, So if the disciples lived a Christ-like life, nosotros también tenemos que vivir una vida al igual que Cristo. we too need to live a life like that. Ser imitadores de Cristo. Being imitators of Christ. Necesitamos vivir vidas diferentes de aquellos que no son cristianos. There should be a clear distinction between those who are Tiene non-believers. que haber una diferencia. There has to be a line. Si no hay una diferencia, entonces no somos If cristianos. there is no difference, then there is no Si yo difference. digo que soy cristiano, If I say I'm a believer, tengo que vivir como Cristo manda que then I yo need to viva. live as Christ lived. Tengo que representar a Cristo en mi vida. I need to represent Christ in my life. Tenemos que marcar la diferencia. And in doing so, marking a difference. Ahora, sí podemos vivir diferentes, The answer is yes, we can live different. porque Cristo mismo nos dio su ejemplo. Because Christ himself gave us the example. Porque la palabra de Dios dice que ya no vivimos en la oscuridad, pero ahora vivimos en la luz, en la verdad. Because the word says we no longer live in the kingdom of darkness, but now in the kingdom of light. Y todos estos miércoles hemos estado estudiando la importancia que ahora tiene que nosotros vivimos en el reino de Dios. And every Wednesday we've been studying this idea of the kingdom of God. Todos nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, de Satanás, pero cuando conocimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, We've all at one point lived in the kingdom of darkness, but when we gave our lives over to Jesus and we're born again, Dios nos sacó de la oscuridad y nos puso en su reino, donde hay luz, hay verdad. He takes us out of the kingdom of darkness and into the kingdom of light. Por esa razón podemos vivir diferentes And it is because of this identity we are able to live different. y vivir una vida como Cristo quiere que vivamos. Different, living a life like Christ. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare his praises and call out of the darkness into his wonderful light. ¿Por qué los seguidores y discípulos de Cristo pudieron vivir una vida diferente? So how were the apostles, disciples able to live a different life? Porque ellos ya no vivían en la oscuridad. Because they no longer lived in the darkness, Ahora vivían en el reino de Cristo, but rather now they lived in the en la kingdom luz, of en la light, verdad. in the kingdom of truth. Y nosotros de la misma manera, la palabra de Dios dice que ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en su luz. And in the same way, we too have been rescued from the dominion of darkness. So ya no vivamos como los que no viven en la luz. Ya no vivamos como aquellos que no viven en la luz. So we no longer live as those who don't know the light. Los que no viven en la luz viven en el pecado, en la maldad. It says black and white as the kingdom of light, and those living in sin and Porque el que darkness. reina en las tinieblas es el enemigo. And in this dark kingdom is Y los the enemy is the ruler. tiene esclavizados al pecado. And people are enslaved to sin. Pero tú ya no eres esclavo del pecado. We're no longer slaves to sin. Tú y the yo word ya no says. estamos en el reinado de Satanás, pero en el reino de la luz, de la verdad. And being so, we're no longer in the kingdom of darkness, but now in the kingdom of light and truth. Y como ahora ya estamos en el reino de Cristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza And in the process, he's given us a new nature para que podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. so that we can live a life like Christ. So no hay excusa para aquellos que dicen yo no puedo ser como Cristo. So there's no excuse then for those who say, Tú I can't. puedes vivir como Cristo quiere que tú vivas. You can live like Christ wants you to live. Por eso nos llamamos cristianos. Which is why we call ourselves Christians. Porque estamos representando a Cristo a través de nuestras vidas. Because we're representing Christ through our lives. Y sí podemos marcar la diferencia. And we can mark the difference. La palabra de Dios dice en Efesios 5:1.
This is what the Word of God says in Ephesians 5, verses 1 through 10. Dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Verses 1 and 2. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. So, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? So what is God telling us this morning? Que tenemos que imitar a Cristo como hijos de Dios. We need to imitate or follow his example. ¿Cómo era Cristo? How was he? Era una persona que demostraba el amor del Padre. He was a compassionate man who demonstrated the love of God, Era un hombre lleno de amor y compasión y misericordia. full of love, mercy, and grace. So, ¿cómo nosotros debemos de vivir ahora en Cristo? So how should we then live? Mostrando el amor de Dios. Always demonstrating his love, Siendo misericordiosos, being merciful, bondadosos good con todos los demás. to all. Eso es vivir como Cristo. That's living a Christ-like life. Dios quiere que seamos imitadores de Cristo. He wants us to be imitators of him. ¿Estamos reflejando el amor de Dios en nosotros? Are we reflecting his love? Versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es apropiado del pueblo santo de Dios. In verse 3, it lists some things. It says, but among you there must be not even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these things are improper for God's holy people. So aquí la palabra de Dios nos está mostrando cómo debemos de vivir. So here's listing out the way in which we should Si live. somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo vivió. If we are to say we're Christian, we Ser should imitadores de Cristo. imitate how Christ lived, ¿Cómo? Mostrando su amor. demonstrating his love, No viviendo una vida inmoral. not living an immoral life, O mencionar cosas, palabras indecentes. or say O avaricia. Todo lo que es impuro, inmoral, no debe de haber cabida en nuestros corazones. not a hint of immorality or foolishness should be in So- our conversations, So in our tenemos que lives. tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. So then we must be careful with what we see and what we say. Porque si constantemente estamos viendo y escuchando cosas inmorales, Because if we're constantly consuming things that are immoral, eso es lo que vamos a vivir. eventually that's where we're going to live. Pero ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. So we're no longer in the kingdom of darkness, Por we're in the eso kingdom la of light. palabra de Dios dice que tenemos que revestirnos de esta nueva naturaleza todos los días. And that's why the word of God says we need to be renewed in our minds every day. Y ser imitadores de Cristo. In doing so, becoming imitators of Christ. Vivir como Cristo quiere que vivamos. Living a life as Christ wants us to live. En el versículo 4 dice, tampoco debe de haber palabras indecentes o conversaciones necias ni chismes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya pues bien acción de gracias. Verse 4 says, nor should there be any obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are all out of place, but rather thanksgiving. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? How do we talk? ¿Qué es lo que tú hablas? What do you say Cuando tú estás en tu trabajo, when you're at work? te envuelves en chismes groseros, conversaciones necias que no traen honra y gloria a Dios. Do you involve yourself in these foolish conversations? Recuerda esto, Remember this. que donde quiera que tú vayas, Wherever you go, ahí está Cristo. there too is Christ. Y Él está viendo toda palabra, todo comportamiento que tú y yo estemos haciendo. And he sees everything that you say and do. ¿Estamos representando a Cristo allí en el trabajo? Are you representing Christ right there at work? ¿Estamos hablando palabras que traigan honra y gloria a Dios? Or are you sharing words that bring honor and glory to God?
O estamos envueltos en conversaciones necias que no edifican, que no son de bendición. Or are you involved in conversations of filth and foolishness that don't do any good? Nosotros tenemos que marcar la diferencia. We must make a difference. La gente tiene que ver en ti la diferencia They need to see the difference in you por tu manera de hablar, by the way you speak, por cómo tú te comportas. by the way you show yourself, display yourself. Acuérdate, Cristo está allá a tu lado. Remember that Christ is always there. Piensa en esto. Think of this. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? What would Christ do in my place? La palabra de Dios dice que aún las palabras necias vamos a dar cuenta delante de Dios un día. His word says that even those little things we'll have to give account to God. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the word of God says. So, yo tengo que estar consciente de que yo soy un representante de Cristo. So I need to be certain that I'm imitating and representing Christ well. Los discípulos hicieron una revolución, tanto hombres como mujeres, y las multitudes que se iban convirtiendo porque ellos estaban imitando a Cristo. They revolutionized the early church as they were imitating Christ. Hay veces que la gente dice, yo no quiero ser cristiano porque mira cómo vive esa persona. Some people say, I don't want to be Christian because look how, the lives they live. Él dice o ella dice que es cristiano, pero está peor que un pecador. For example, they say they're Christian, but he's worse than, I'm better than he is. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? So what do people see in us? ¿Qué es lo que estamos transmitiéndoles? What are we displaying, representing? Dios nos llama a ser imitadores de Él. He calls us to be representatives and imitators of him. Dice versículo 8, ahí mismo en Efesios. Verse 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. For at one time you were in darkness, but now you are light in the Lord. ¿Cómo debemos de vivir ahora que estamos en luz? Como hijos, Walk as children of light. como hijos de luz. Nosotros somos la luz de este mundo. Y la gente está viendo en nosotros nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, para ellos poder seguir a Cristo a través de nuestras vidas. The people need to see the fruit of walking in Christ in us. So, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. So if we're to call ourselves Christians, we must live a life as Christ wants us to live. Necesitamos vivir vidas diferentes a aquellos que no son cristianos. There has to be a clear distinction between believers. Si la gente ahorita no te ha dicho que tú eres cristiano, debes de pensar, If no one even realizes that you're Christian, maybe that's a red flag for your own self. ¿qué estoy viviendo aquí en mi trabajo, aquí en mi familia? What am I showing here at work? Si nosotros no ha habido un cambio, If in us there hasn't been a change, lo único que tenemos es religión. then all we have is religion. Una cosa es ser religioso One thing is to follow religion, o una cosa es ser un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo de and Cristo. another is being a radical disciple of Christ. Un discípulo sigue las pisadas de su maestro. A disciple follows the steps of his Es una master's copia leader de Jesús. in becoming a copy of Christ. Un convertido es alguien que ahora sabe lo que la palabra de Dios dice y que antes estaba en el error, pero que ahora ya está en la verdad. Someone who converted into Christianity knows that there was a difference between living in the kingdom of darkness and living in the truth in the light. Antes pensaba que tenía la verdad, pero ahora se da cuenta al leer la palabra de Dios que estaba equivocado y se convierte de una religión a otra. It's someone who sees that they were in the wrong, that they didn't understand things how they really were until they read the scriptures and were revealed to them. So es solamente una persona convertida, So it's someone who's converted, pero no es un discípulo de Cristo.
But next is becoming a disciple of Christ. Porque no ha habido un cambio interno en su corazón. Where true radical change has to occur. Solamente la mente sabe que antes estaba mal y que ahora ya conoce la verdad. Because it's one thing to simply know the difference between the false life you lived and the true life you now live in Christ. Y por eso su vida no cambia. And just there's no change. Aunque puede estar años viniendo a los servicios en a la iglesia y se dice cristiano, And they may come to church and call themselves Christians, pero vive como un pecador, but they live as though they're not. como alguien que nunca ha conocido a Dios. Someone who may have never even known of Christ. Son convertidos, pero no personas que se han vuelto discípulos de Cristo. So they may call themselves Christians, but they're not truly disciples of Christ. Ellos no reflejan a Cristo. They don't reflect Christ. Dios nos está llamando a ser imitadores de Cristo. But He's calling us to be imitators of Christ. Y Pablo dice, sean imitadores de mí y de los demás, porque ejemplo les hemos dado. So Paul said with certainty, imitate me as I imitate Christ. Ellos eran hombres y mujeres que estaban firmes, convencidos del amor de Cristo en sus vidas. These were men and women who were convinced of the work of God in their lives. Y vivían conforme a los principios del reino de Dios. And they lived according to these principles that Jesus taught. Habían salido del pecado, de la maldad, de la oscuridad y ahora estaban bajo la luz de las nuevas de salvación. They have left their darkness and entered into the light of Christ. Y sus vidas habían sido transformadas. And with that, life was transformed. So nosotros tenemos que imitar a Cristo. And we too must imitate Christ. Si ya salimos de la oscuridad y estamos viviendo en su luz, If we've walked out of the darkness and been transferred into the kingdom of light, as God says, la palabra de Dios dice en Juan 13:15. the Word of God says in John 13:15, Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Christ said, "For I have given you an example that you should also do just as I have done." Jesús constantemente les decía a sus discípulos, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo digo, hagan lo que yo hago. And He said, "Do as I do. If you're my disciples, do what I do." Ahora, ninguno de nosotros puede decir, oh, yo no puedo ser como Cristo, como Jesús, porque Él era hijo de Dios. Some may say, "Well, I can't ever be like Christ because He was the Son of God." Él hacía lo que hacía y vivía lo que vivía porque Él era hijo de Dios. He did what He did because He was a child of God. Pero recuerda, la palabra de Dios nos dice que Jesús se despojó de su gloria But remember, the Word says that He stepped down from His glory y tomó nuestra condición humana and He took our human para condition vivir nuestra vida al igual que to nosotros. live a life like us. So, Él nos dio su ejemplo. And in doing so, able to give an example. Él dependía del Padre, de su comunión con el Padre, para poder hacer todo lo que Él hizo mientras estaba en este mundo. And so He depended on God and His Father God to do everything that He did. So, nosotros podemos pues entonces vivir una vida imitando a Cristo. So we too, like Him, can live a life. Porque tenemos la misma nueva naturaleza que Él nos ha dado. Because we now have this new nature that He's given to us. Esa nueva naturaleza nos ayuda a vencer el pecado, With this new nature, las tentaciones, la maldad. we're able to withstand temptation and defend against the attacks of the enemy. Dice Romanos 12:1 y 2. Now let's go to Romans 12:2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Chapter 12, verses 1 and 2, it says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable Amen. and perfect. So, ¿cómo podemos ser imitadores de Cristo? So then, how can we be imitators of ¿Cómo? Christ? Viviendo vidas rendidas a Dios. It starts with living a life devoted and surrendered to God. Renovándonos constantemente nuestra manera de pensar. And as that verse says, it takes a daily transformation of renewing our mind. So, ¿hay en ti ese deseo de querer ser cada día como Cristo? Is there then that desire in you to be like Christ? Tiene que haber ese deseo en nosotros, Señor, esto está mal. Esta actitud en mi corazón, ayúdame a cambiar. Estos pensamientos, estas ideas que hay en mí, Señor, esta manera de ser, no quiero ser así. To take a stand and say, no, I do not want to continue in this attitude or have these emotions. God, help me. So, tenemos que cambiar. That desire to change, Tiene que haber esa transformación en nosotros. a desire for transformation in us. Si nosotros nos rendimos a Dios, If we then devote como dice and ahí su palabra, surrender ofrezcan su ourselves to God. cuerpo, ofrezcan su cuerpo. like the word says right there, present your bodies, Si nos rendimos a Dios, en surrendering to sacrificio God. vivo, Señor, aquí está mi vida. Renueva mi mente, mi corazón, Señor. Ya no quiero vivir como antes, que no te conocía, donde era esclava de palabras, actitudes, acciones que a ti no te agradan. Quiero vivir como tú quieres que hoy yo viva. And presenting ourselves and asking God, I don't want to live as I lived when I was in the kingdom of darkness. Dios empieza a cambiar y transformar. Si hay en nosotros ese deseo, recuerda, Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Remember, God is the one who does the change in us as we are the clay and He's the clay master. So Dios desea cambiar nuestras vidas He desires to change our lives para que nos parezcamos a Cristo. so that we may look like Christ. Pero nosotros tenemos que desearlo en nuestro corazón. But there has to be a desire in us to change. Y también para poder imitar a Cristo tenemos que tener esto en mente, Along with having this in mind, de que ya estamos muertos al pecado y que ahora vivimos para Cristo. the truth that we are no longer in the world, but have been died as Christ died, and So tenemos que vernos muertos al pecado. as Paul writes, dead to ¿Cómo sin. tenemos que vernos nosotros de aquí en adelante? That we are dead to sin. Eso es lo que la palabra de Dios dice. That's what the Para Word of God poder says. ser imitadores de Cristo, yo tengo que verme muerto al pecado. We must see ourselves as dead to sin. Si yo mantengo una actitud, oh, yo no puedo, es difícil. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie es perfecto. Ay, pues ni modo. You know, it starts with an attitude not of, well, who can be perfect? No one can be perfect. It's pointless to achieve point. Dios no acepta esa actitud de nosotros. That attitude doesn't get you anywhere. Dios quiere que seamos transformados. God desires a transformation Conforme nosotros le rendimos nuestra vida al Señor. according to the way He wants us to live. Si nos rendimos a Dios, And if we surrender ourselves to Him, Él empieza a cambiarnos. Él empieza a renovarnos. change comes, Recuerda. renovation comes. Tú eres el barro en las manos de Dios. Remember that you are the precious Por clay eso in His tenemos que hands. tener esa vida devocional. And it takes a daily coming to Him in devotion. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo mientras estaba en este mundo? You gotta ask, well, what did Jesus do while He was here on earth? Porque Él era una persona que se rendía al Padre todos los días, todos los días. Tenía una comunión directa hacia el Padre. We can see the rhythms of His life, how He dedicated time to be with God alone. Si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos que vivir vidas rendidas a Dios todos los días de nuestra vida. And we must imitate those ways that He lived and be dedicating time to be with Christ as be with God as Y Christ was mirarnos with God. muertos al pecado. And as it says here in Romans, to see ourselves dead to sin. De la misma manera, también ustedes, dice Romanos 6:11,
considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. It says, so you must also consider yourselves dead to sin and alive in Christ. So, ¿creen que podemos vivir venciendo el pecado? So is there actually a way to fight off sin? Sí, si nos consideramos que ya hemos muerto. Yes, standing on the truth that we're dead to sin. Así como Cristo no pecó, Just as Christ was innocent without sin, Él nos dio el ejemplo. giving in the example, Pablo decía estas cosas. Paul wrote this about him. Prosigo a la meta. He says, I continue on the goal. Prosigo To the hacia adelante. I continue Me onward to the olvido finish lo que line. queda atrás, pero sigo mi meta, ser como Cristo. I let go and forget of the past, and I continue onward to become more like Christ. ¿Y quién era Pablo? And who was Paul? Alguien que nos decía, sean imitadores de mí. He was a man who said, imitate me. Él había entendido esta verdad de que ahora ya no estaba en las tinieblas, ahora estaba en la luz, en el reino de su Hijo de Jesucristo, y que ahora él podía vencer y ser un vencedor. He understood the truth of this gospel and that he can overcome sin. Por eso él decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni problemas, ni circunstancias, nada me podrá separar del amor de Cristo. And he stood on the truth that nothing can separate him from Christ. Porque él entendía lo que Cristo había hecho en su vida. He understood the work of God in his life. Que ya no era esclavo del pecado, pero que ahora estaba reinando con Cristo. That he wasn't living a lie, but now was living in the light and truth. Y ahora él podía vivir la vida de Cristo en él. And now he can live a life, a Christ-like life. Nosotros podemos hacer lo mismo. And we're called to do the same. Si nos mantenemos creciendo espiritualmente. It takes a spiritual growth. Si usted dice, yo no puedo, es difícil, es porque usted no tiene una relación verdadera con Dios. But if all you say is, well, that's not possible, I don't really see how, then where's your devotion to God? Si nosotros tenemos una vida devocional donde oramos y escudriñamos las escrituras, If you have the structure in your life of coming to God in devotion every day, si nosotros oramos y escudriñamos las escrituras, vamos a crecer. and if you truly read your scriptures and study them, then you will grow. No sé, I don't know. ¿qué es lo que hay en su mente, en su corazón en esta mañana? What's going through your mind this morning? Pero Dios nos está llamando a ser imitadores de Cristo. But there's a simple calling of becoming more like Christ. Es una gran mentira si el diablo te está diciendo, tú no puedes, eso es imposible, no aceptes eso. It's a great lie of the enemy to tell you that it's not possible, that it's not necessary. No dejes que el enemigo te engañe. Don't let that lie even have a second in your mind. So, necesitamos tener una vida devocional para poder crecer y poder ser como Cristo. We need to have structure in our life to come to God every day, Venir a su casa, venir a los servicios, coming to His home and surrounding ourselves with His people. participar en una célula, participar en un discipulado, Participate in fellowship with others and discipleship, mantener comunión los unos con los otros, and maintaining communion with one para another, edificarnos, para ayudarnos, para que crezcamos, para que seamos como Cristo. so that we can spur each other on and Si encourage una one another. persona no se envuelve en esto tan básico, ¿cómo va a poder ser un imitador de Cristo? If no one has these foundations, then they can't ever No vas achieve a this. poder. Los discípulos, si tú has estado leyendo el libro de los Hechos, ahí ven cómo ellos se mantenían orando y leyendo las escrituras, en el templo y en las casas. And if we've been studying the book of Acts, we see that the disciples every day devoted themselves to prayer and reading the scriptures all together.
Si tú eres una persona que toma tiempo para orar, para leer la palabra, para participar, para venir a su casa, envolviéndote en un discipulado, siendo parte de una célula, tú estás creciendo, estás madurando y estás imitando a Cristo. If you've applied these rhythms in your lives of devoting time to God and prayer and fellowship with others, then you will see transformation in your life. It's that simple. Todo esto nos ayuda para ser formados, transformados. And in this, you're becoming transformed. La palabra de Dios dice, 2 de Corintios 3:18. It says in 2 Corinthians Por 3:18. lo tanto, nosotros todos, mirando en cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor. It says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with everlasting glory, which comes from the Lord who is. Nosotros no somos perfectos de la noche a la mañana, And though change may not come in the next day, pero somos transformados de gloria en gloria cada día más y más como Cristo. but from one level of glory to the next. Conforme nosotros nos acercamos a Dios, leemos su palabra, tenemos comunión los unos con los otros, vamos creciendo, vamos siendo transformados, como dice su palabra, de gloria así por medio de su Espíritu. But as we come to him, there's a pattern of transformation in our lives, and we become more and more like the image of Christ. Dios nos llama a ser imitadores de Cristo. He calls us to be imitators of him. Este llamado es para todos nosotros que decimos que somos cristianos. And this calling is not for just anyone special, but for everyone. ¿Somos cristianos o somos convertidos? We're either Christians or simply converts. ¿Somos discípulos, seguidores de Cristo? We're either disciples, Tenemos que vivir una vida como Cristo vivió. so we must live a Christ-like life. Yo en esta mañana quiero dejarles esto en su corazón. I want to leave you with this. Que lo que usted ha escuchado That what you have heard venga a hacerlo pensar, reflexionar, examinar su vida may cause you to reflect on your life y preguntarse, ¿estoy reflejando a Cristo en mi vida? and may bring you to contemplate if you are ¿Mi, reflecting Christ. mi familia puede ver en mí que soy diferente? Can my family see in me the difference? ¿Tu familia te ha dicho que tú eres diferente, que has cambiado, que ya no eres el mismo, ya no eres la misma? Can someone say that you've changed? Muchos de nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, muchas áreas de nuestra vida fueron cambiadas inmediatamente. For many of us, our testimony is when we came to Christ, a lot of things changed. Pero hay otras áreas de nuestra vida que conforme nosotros le vamos rindiendo a Dios, van siendo transformadas. And there's other areas in our lives where it's more of a process, where things change. Siempre tenga esto en mente. Jesús está conmigo. Always have this in mind. Christ ¿Qué is haría with me. Jesús en mi lugar? And what would Christ do in my place? ¿Qué debo de decir si Jesús estuviera aquí? What would Jesus say if he was here? Si vivimos con eso en nuestra mente, nuestra vida va a ser diferente. If we simply apply that to every day, our lives will change even with just that. Cuando usted está solas en su casa, con su familia, When you're there alone at home or with your family, pero llega una visita, but a visitor comes, ¿cómo se comporta usted? how do you change? How do you react? How do your No attitude grites. change? Siéntate. How do you compose yourself? Cambiamos, ¿verdad? Sometimes we change personalities. No sé si a usted le pasa eso. I'm not sure if that happens to you. A mí me pasa, ¿verdad? Ay, córrele, vamos a limpiar, vamos a todo acomodar. We gotta like tidy up things and Piense en esto. think of this. Cristo está ahí en nuestra casa. Christ is there in your home. Cuando salimos a nuestro trabajo, Cristo va con nosotros a nuestro trabajo. When you go to your work, Christ is also there with you. Cuando usted está a solas con una persona,
Cristo está ahí con usted escuchando y viendo qué actitudes usted está tomando. And when you're alone with someone having a conversation with them, God is seeing your attitude, the words you say. ¿Cómo fue Cristo? Again, how was Jesus? Cuando lo insultaron, cuando lo criticaron, ¿qué actitud tomó Cristo? What were his attitudes when he was criticized or ridiculed? Fue una persona misericordiosa, firme, He stood on truth. He was lleno de merciful, amor, full of love. que pudo perdonar a aquellos que lo entregaron a muerte. Even to the point of forgiving those who turned him in to be killed. Por eso Jesús decía, And that's why Jesus said, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, not all who say, Lord, Lord, will sino aquel que hace be mi saved, voluntad. but those who do the will of Por God. sus frutos los conoceráis los que son mis discípulos. He says, by the fruits. No por lo que yo digo, pero cómo yo me comporto, qué digo, qué hago, cómo vivo la vida. How do I live my life? Si tú te juntas con cristianos, If you spend time with believers, supuestamente dicen que son cristianos, those who call themselves Christians, pero no viven una vida verdadera como discípulos de Cristo, but you can see it as plain as day that they don't live a Christ-like life. tarde que temprano tú te vas a hacer como él o ella. Sooner or later, you'll become more like them. Resentidos, criticones. Criticizers, complainers. Pero si tú te juntas con cristianos But if you spend time with those who are verdaderos, truly transformed believers, apasionados por those Dios, who are passionate for que Christ, aman, who love, que están firmes who are firm in en their el llamado de truth Dios, and the calling, te van a transmitir ese mismo sentir. you will capture that same essence. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tell me who you're with and I'll tell you who you are. Los discípulos caminaron con Jesús The disciples walked with Christ, y por eso fueron una copia de Cristo, and that's why they were a copy of Christ. porque vivieron con una persona íntegra, verdadera. Because they lived and walked with someone who was. Por eso es importante con quién hablamos, con quién invertimos nuestro tiempo. That's why it's important who you spend the most time with. Examina tus relaciones. Examine your relationships. No todo el que se dice ser cristiano te conviene vivir con personas, convivir con personas que no van a ser de bendición para tu vida. You got to be careful with those people who are not edifying you. Seamos sabios en escoger personas que sean imitadores de Cristo. Be wise in who you select to have close relation with you. So, en esta mañana, So this morning, Dios nos llama He calls us a ser imitadores de Cristo. to be imitators of Christ. Sigamos el ejemplo de Cristo If we follow His example, para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. that God may be glorified in everything that we do. Póngase de pie en esta mañana y déle una ofrenda al Señor con todo su corazón. Gracias, Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias We give you thanks, God, por tu palabra, Señor, for your word que es viva y eficaz that is true and living. y que es como espada de doble filo, That's like a double-edged sword que entra en nuestros corazones that enters our hearts y nos derarguye and cuts through y nos libera and liberates us de aquellas cosas que no deben de estar en nuestras vidas. of the things that should not be in our En lives. esta mañana pedimos, Señor, Lord, we ask que tú vengas, Señor, that you come y quites de nosotros aquellas cosas que no nos dejan avanzar and take away from our lives that are hindering us, y poder ser imitadores de Cristo. that we may become more imitators of you. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a ser discípulos verdaderos tuyos. to be true disciples of you, Que el mundo pueda verte a ti a través de nosotros, that the world may see Jesus por in nuestra us, manera de